Pues gracias por continuar en este servicio online. Ahora estamos de este lado, listos para recibir la enseñanza, como se ha venido anunciando a través de algunas semanas ya, porque la semana anterior no tuvimos el servicio online debido a que estábamos por allá en Guadalajara, en el Congreso de Pastores. Pero como se ha venido anunciando, ya está con nosotros el pastor Jonathan Arcos de Casa de Oración Santiago en Chile. Muy buenas noches, pastor. Ahí va a aparecer ahorita. ¿Cómo estás, pastor? Muy buenas noches. Hola, pastor, ¿cómo están? Gracias al Señor, aquí estamos bien, Qué aquí andamos bueno. con días con calor acá en el sur del mundo, pero gracias al Señor estamos bien. Me da gusto, pues así como platicábamos antes de esta transmisión, de este servicio online, pues por allá calorón, tienes ahí tu ventilador y todo, y acá nosotros de este lado en Houston, pues con la chamarra de ovejita así bien calientita, pero bueno, damos gracias a Dios porque la tecnología nos permite unirnos y bueno, la verdad que hubiera estado bastante complicado que pudieras estar con nosotros de manera presencial por las circunstancias, por la distancia y todo esto, pero gracias a Dios que la tecnología nos permite que puedas compartir con la iglesia, con Casa de Oración Houston desde allá, desde Chile. Gracias, pastor, por aceptar la invitación, por disponer de tu tiempo y separar ahí tiempo para hacer ajustes técnicos y que se pueda dar esta enseñanza y esta charla también. Sí, gracias a Dios también por ustedes que nos dan este privilegio de poder estar juntos, primero, y segundo, lo más trascendente de todo esto, ¿verdad? Es poder hablar de la palabra del Señor y por la confianza que nos tienen en poder darnos este lugar, este espacio, sin duda, como les decía, de privilegio. Y muy felices, la verdad, muy felices de poder compartir con ustedes también y con todos los hermanos que nos ven en todo lugar. Qué bueno, pastor, pues esta enseñanza, esta plática y el formato que tenemos del servicio online los miércoles responde a varias necesidades. En un principio tú sabes que a veces uno no tiene como muy claro cómo va a ser el asunto, pero poco a poco el Señor nos va enseñando, iluminando y vamos puliendo cosas. Una de las necesidades a la que responde este servicio online y estas invitaciones a otros pastores de diferentes casas de oración es que uno como pastor pueda recomendar. No sé si te ha pasado a ti de pronto, pastor, ¿qué libro me recomienda leer? ¿Qué pastor o qué predicador me recomienda escuchar en YouTube? ¿Sí te ha pasado por ahí? ¿Has tenido eso por allá en Santiago? Sí, claro, yo creo que además estamos en un tiempo donde los hermanos están buscando a veces de sobremanera alimento, ¿verdad? Yo siempre les digo mucho a los hermanos que es bueno que Dios nos da un alimento, aprendamos a digerirlo y si tenemos aún más hambre, seamos prudentes en hacerlo. Y claro que sí, a nosotros también nos ocurre y con tantas corrientes que hay, tenemos que ser tan preventivos como pastores, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos que cuidar a la grey que es del Señor y con mayor razón hoy que hay tanta sobreabundancia de alimento bueno, no tan bueno, malo y muy malo, es cuando tenemos que poner mucho ojo y en verdad es una preocupación de los pastores hoy y debemos de ocuparnos también en alimentar bien a la iglesia y también promover no tan solo buena lectura, sino un estudio profundo de la palabra. Y asimismo, entre nosotros, ¿verdad? Que tenemos distintos estudios, sabemos que Dios nos da un distinto alimento por las necesidades de la iglesia en la que Dios nos ha puesto como pastores, pero también es útil para que otros y nuestros propios hermanos puedan también conocer más de la palabra a través de pastores y ministros que conocemos bajo los lineamientos de casa de oración que van a poder tener una enseñanza correcta, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso, porque tenemos abundancia de hombres de Dios que están estudiando y preparándose para que la iglesia del Señor pueda ser bien alimentada. Amén. Y fíjate que es una gran responsabilidad, tal y como dices, porque una recomendación que uno pueda hacer, si no lo tienes bien considerado, solamente recomendar por recomendar, puede terminar desviando a otros, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad de pronto recomendar un libro, porque puede ser que el autor en ese tema, pues esté centrado en el tema y que sea de mucha edificación, pero de pronto tendemos me gustó el libro o me gustó la predicación, voy a seguir escuchando más de este autor, voy a seguir leyendo más de este autor, de este predicador, y de pronto en otros temas no son no sé, bíblicos, no son tan centrados, para llamarlo de otra manera, y eso puede desviar a otras personas. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad, y pensando yo en eso, decía, bueno,
¿A quién puedo yo recomendar? Porque tampoco se trata de que uno ande por allí prohibiendo, ¿no? No es nuestro trabajo prohibir, te prohíbo que escuches a tal predicador, te prohíbo que leas a tal autor. No, creo que nuestra responsabilidad es precisamente preparar, suministrar el alimento y también guiar a las ovejas de nuestras congregaciones para que usen su propio discernimiento espiritual. Si nosotros hacemos un buen trabajo de enseñar las doctrinas básicas y dejarlas claras y cimentar todo correctamente, creo que les damos a nosotros les damos, perdón, las herramientas para que ellos disciernan. Y en esta responsabilidad, meditando en ella, que tenemos nosotros como pastores, pensaba yo, ¿por qué no compartirles a los hermanos la oportunidad de que escuchen a otros pastores de las casas de oración a quienes conocemos? Y no es tanto porque sea solo casa de oración, no es esa la idea de decir nosotros solo en casa de oración tenemos la verdad o somos los únicos. No, no, para nada, lejos esté de nosotros pensar así, sino más bien es por el tema en el cual ya nos conocemos. A ti, a tu esposa, a tus hijos, tuve la oportunidad de conocerlos hace 2 años ahí en Guadalajara, y ahora platicábamos de que tus hijos se acuerdan de mí porque nos encontramos por ahí en una taquería, y bueno, es una bendición, ¿no? Los conozco y me llena de gozo verte a ti, a tu familia, sirviendo al Señor en la congregación, ahí echándole ganas, y son para mí en lo personal un buen ejemplo, no solo por la enseñanza que tú impartes, que es excelente, que es muy buena, sino también por el testimonio que yo conozco. Y no puedo decir lo mismo de otros a quienes no conozco, no sé, porque precisamente no los conozco, pero recomendamos lo que conocemos y lo que sabemos que será de bendición, y a la vez también responde a otras necesidades precisamente de unir a los creyentes, imagínate, desde allá, desde Chile, acá con Estados Unidos, México y otros lados, unirnos y saber que no estamos solos, que hay otros lugares también en donde se está predicando sanamente, otros lugares en donde se está buscando la verdad de la palabra, vivir en santidad sobre todo, más que el conocimiento, una vida de santidad, una vida de consagración al Señor. Así que gracias, pastor, por esto. Y me gustaría también que la iglesia, Casa de Oración Houston, quienes están mayormente viendo ahora y es a quienes se dirige esta transmisión, este servicio online, después de haber orado, después de haber adorado al Señor, que pudieras compartirnos un poquito acerca de cómo fue tu conversión. Ahora sí que muy resumido para darle más preeminencia a la enseñanza. ¿Cómo fue tu conversión y cómo llegaste al ministerio Casa de Oración? A ver si pudieras compartirnos eso. Claro que sí. Bueno, mi conversión fue en que yo nací en un hogar cristiano de una familia que se congregaban. Mis padres iban a la iglesia, pero la iglesia donde asistía no era una iglesia que tenía mucha centralidad en la palabra. Era más del estilo más pentecostal reformado en ese tiempo, así se llamaba porque era la iglesia pentecostal, pero que tocaban con congas y con guitarras y jóvenes que venían prácticamente del sistema hippie acá en Sudamérica. Entonces eran como más melódicos, carismáticos, básicamente. Entonces, ellos crecieron en un evangelio bastante carismático, extremo, ¿no? Entonces, no había una centralidad en la palabra, sino más en las manifestaciones y en ciertas actividades más que en la palabra. Así yo me crié, conocí a mi esposa en la iglesia. Mi esposa llegó a la iglesia, nos conocimos, yo tenía 14 años cuando ella llegó, a los 16 nos pusimos de novios y a los 18 nos casamos. Eh, Cuando nos casamos, yo sentía que en la iglesia y todo lo que ocurría en la iglesia, porque mis papás luego se hicieron cargo de una obra con el mismo concepto, eh, no me sentía en verdad completo, no sentía que estaba haciendo realmente o creciendo realmente. Decidí salir y buscar otro rumbo respecto de la iglesia. Empezamos a conocer del Señor y yo el año 95 tuve la oportunidad de ir a un congreso. Hablábamos antes también de transmitir de estos líderes de alabanza de antaño, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ir el año 95 a Guatemala a un congreso allá en la iglesia, ahora se me olvidó el nombre, eh, y en esta iglesia estaba el pastor Chuy Olivares. Ahí fue mi primer acercamiento. Y ocurrió que yo compré un cassette en ese tiempo, se llamaba Mi Refugio, todavía está ahí donde canta Chuy García. Nada más que al ¿No, final de no los créditos, sería en la Frater? en la Fraternidad Cristiana de Sí, Guatemala, correcto. Pastor Chuy iba mucho para allá. Sí, con el pastor H. López. Sí, sí. Y, y,
Y allá lo conocí, bueno, o sea, es cuando escuchas a alguien que tiene centralidad en la palabra, te cambia la perspectiva del evangelio, porque te das cuenta que es totalmente distinto a lo que tú has escuchado antes. Sin Y bueno, perder la parte carismática que sí, mencionabas. correcto, sí, Porque correcto, está el otro extremo, ¿no? En donde cero, o sea, ni te muevas, ni respires, claro. el himno así tal y como va, pero Las pues momias, ¿no? En la conocemos, ¿no? iglesia, momias. Ajá. Es increíble. Y sabes que yo tuve ese acercamiento, compré un cassette, a mí me gustaba mucho la música desde niño, compré un cassette y era el cassette Mi Refugio, donde cantaba Chuy García. Yo estaba convencido que cantaba el pastor Chuy porque al final del cassette solo decía Chuy Olivares. Entonces dije, pues el pastor es el que canta, ¿no? Y así estuve convencido hasta como hace unos 10 años atrás, nada. Y Es después, donde viene, hay una fuente en mí, ¿cierto? bueno, En mi en ese refugio. tiene Al que me ciñe de poder, todos Ajá. esos cantos. Y Y hay viene, unos aquí cantos que, estoy, ¿no? no, Te ofrezco todo lo que soy. ¿Es en ese? a ver, Porque tú eres mi Dios. correcto. Sí, legendario, ¿no? Sí, cómo no. Aquí estoy, te ofrezco Sí. todo lo que soy. Sí, vienen soberano, rey de reyes, unos cantos que a mí me volaron la cabeza, te soy honesto, porque yo escuchaba a todos los cantantes y artistas de ese tiempo y el congreso fue basado en eso. Pero este cassette tenía otro concepto respecto a las letras de los cantos. Exaltaban a Dios y eso no era el típico, lo siento en mis manos, en mis pies y me doy vuelta. No, era la palabra cantada y eso a mí me impactó. Yo todavía tengo ese cassette y tengo la carátula por ahí. Y ocurre que ahí fue mi primer acercamiento y así quedó. Como no había internet en ese tiempo y no había las redes sociales como hoy, ahí nos quedamos. Y ocurre que con mi esposa comenzamos a congregar en otra iglesia y yo por estas circunstancias de la vida, por la música, me ofrecen irme a trabajar a México. Nos ofrecieron irnos a México y nos fuimos a México, estuvimos allá 10 años. Y allá fue donde el Señor me llamó, allá en México. Estando viviendo en México, yo comencé a trabajar con algunos artistas, haciendo música, también haciendo música incidental para telenovelas y todo eso. Y ahí conocí bueno, ahí el Señor me llamó, en vez de seguir trabajando a nivel secular, eh, empezamos a servir en la iglesia y ahí fue ya un llamamiento más firme. Desde joven sí tuvimos con mi esposa la inquietud de tener estudios teológicos y todo, no porque teníamos la esperanza de servir o de hacer algo, ¿no? Sino nos importaba mucho, nos interesaba conocer más de la palabra. Mi esposa es una mujer que siempre le ha interesado mucho y ama mucho la palabra, le gusta mucho la palabra y ella desde muy joven, desde que llegó a los pies del Señor, comenzó a estudiar en institutos bíblicos, seminarios y en todo. Y yo le hacía segunda vez, entonces ahí estudiábamos juntos. Y así fue nuestra vida hasta que Dios nos llamó aproximadamente, a mí me llamó el Señor, bueno, siempre me persiguió, nunca me dejó tranquilo, aunque hice cosas a nivel musical que eran importantes a los ojos de los hombres. Yo estaba siempre con la inquietud de que estaba perdiendo mi tiempo y perdiendo y desgastando mi vida. Siempre fue a nivel secular. Y cuando el Señor me llamó, dejé la música secular, nos dedicamos a servir en la iglesia y así fue. Y ahí fue de a poquito, limpiando la iglesia, pintando la iglesia, trabajando, construyendo la iglesia, soldando y haciendo algunas cosas. Luego haciendo clases de niños, limpiamos los baños, haciendo algunas instrucciones para adolescentes. Tuvimos un grupo, una escuela de música en la iglesia y así, de a poquito, de a Todo poquito. esto en México, ¿verdad? Sí, allá en México, allá en Ciudad de México. México. O sea Sí, que estamos en el estado de México, correcto. en Estado de México. Ujú. Sí, así que el pastor Jonathan tiene su Mexican side, ¿no? El lado mexicano, bien marcado. Y eso es, bien increíble, ¿no? Es muy especial para nosotros eso. Por eso no hablo o sea, hablo chileno, pero he decidido ser un poco más neutro en mi manera de hablar. Me expreso mejor, la gente me entiende más. No, sí, no, además el acento chileno tiene su encanto también, ¿eh? A Sí, mí, a sin mí duda. me gusta cómo se escucha, pero ese mix, esa mezcla de mexicano con chileno está bien padre, así que, y nos entendemos bien, pues imagínate, decía hace rato, nos vimos en una taquería, ahí en los tacos salteños en Guadalajara, una esquinita. Ah, por cierto, acabo de ir hace 2 días, 3 días que estaba por allá. No, fue la despedida, pues había que ir
unos buenos tacos, así que imagínense a los chilenos echándole salsa a sus tacos y salsa picosa y todo esto, y saben comer los de buche, los de tripa y los de lengua y de todo todo este rollo. Y tus hijos entonces traen la onda mexicana más marcada todavía, ¿no? Porque ellos nacieron acá en México Sí, o tenemos allá. 3 hijos, con mi esposa ya cumplimos 25 años de casados el año pasado. Tenemos 3 hijos, el mayor tiene 23 años, es Sebastián, Fabián tiene 18 y Michelle tiene 17. El mayor se fue con nosotros de un año allá en México y los dos, el del medio y la más pequeña, bueno, digo yo más pequeña, ¿no? Ya es toda una mujer, nacieron allá en México. Sí, ellos son mexicanos. Acá tienen su root chileno, pero el carnet dice que nacieron en Cuautitlán. Así es que tienen ahí su, su, su sello, ¿no? Mexicano. Nacieron en Y Cuautitlán Izcalli, Estado de México. no, en Cuautitlán de Romero Rubio es un estado, o sea, es un municipio que está al lado de Cuautitlán Izcalli, lo separa la ruta, el Peri, ahí, y están de un lado Romero Rubio, que es mucho más pequeñito, y Cuautitlán Izcalli, que está grande del otro lado. Por ahí por esa área de Atizapán, Tlanepantla, Correcto, ahí Tultitlán. está cercano, está nuestros hermanos allá de Coacalco, de todo lo que es Tultepec, toda esa zona de- del Estado de México. Qué interesante estar hablando de esa región. Yo no soy de allá, yo soy de Tamaulipas, pero tengo familia y viví un tiempo ahí en Ciudad de México y particularmente por esa área, así que sí conozco un poco. Y bueno, pues es una bendición también que tus hijos estén ahí apoyando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, apoyándolos a ustedes como papás. Eso es una gran bendición que creo que debemos de valorar mucho y atesorar en nuestro corazón y ponerlo pues como ejemplo, ¿no? Para los hermanos que asisten a nuestra iglesia, de que sí se puede criar a nuestros hijos en disciplina, en amonestación, y no imponerlos a que sirvan y órale, porque eres el hijo del pastor, sino porque nace de ellos, ¿no? Está la convicción en ellos, servir al Señor. Tus hijos están apoyando en la alabanza o en otras áreas, o me imagino que en varias, ¿no? Sí, bueno, como te contaba, fue un desafío regresar, porque el Señor luego nos trajo a Chile a levantar una obra y fue un desafío porque ellos venían con otra cultura totalmente distinta. Acá es muy distinta la cultura y ha sido un desafío como padres poder darles un buen ejemplo. Yo creo que ahí está el desafío. Nuestros hijos van a seguir al Señor por lo que ven en los padres, no por la imposición que hacen los padres. Porque alguien puede decir a tu hijo, tú tienes que seguir al Señor. No, no, tú necesitas seguir al Señor. Es distinto. Nuestros hijos necesitan de Dios y por gracia del Señor, nuestros hijos sí sirven con nosotros. Ahí si algún momento los hermanos pueden echarnos una vista ahí por las redes sociales. Sebas es el que toca la batería, Fabián nos ayuda con el bajo, Michelle nos ayuda a cantar. Son los que proyectan, los que hacen las clases de los niños, los que nos ayudan a programar los cultos. Eh, pero todo voluntario, ¿eh? No imponemos nada y el Señor ha sido bueno, nos ha bendecido con mi esposa, con nuestros hijos, el poder servir con ellos es un privilegio, pero sí les hemos dejado algo en claro, que ellos no fueron llamados por causa de nosotros. A mi esposa y a mí Dios nos llamó mí a pastorear. No están obligados a colaborarnos. Ellos si lo hacen, que lo hagan por amor al Señor y de buena gana para que el Señor les bendiga. Y Dios los va a llamar a ellos en algún momento, ¿no? Ya Dios tendrá un trato con ellos, pero si lo hacen, que nos ayuden a servir, que lo hagan voluntariamente, llenos de amor y pasión por el Señor y también por las personas, ¿verdad? Que necesitan de Dios y que puedan ver un buen ejemplo en nosotros. Así es. Sabes, después te iba a preguntar, después de México regresan a Chile y después ya en Chile es la conexión con Casa de Oración o fue allá en México, ¿cómo fue? No, fue en Chile. Yo tuve, curiosamente, la oportunidad de irnos a vivir a Guadalajara por algunos trabajos. No se dio y nos vinimos a Chile. Y ocurre que ya estando en Chile, cuando supieron algunos pastores que acá tienen iglesias más grandes, que andábamos por acá con mi esposa, nos comenzaron a llamar acá hay un término de la paternidad cristiana, ¿no? Ya me imagino tú también lo conoces allá, pastor. Pero ocurre que acá la iglesia en Chile es muy autónoma. Los pastores generalmente están solos. Acá hay más de 3,000 denominaciones, pero son las denominaciones inscritas en el país. Se cree que hay más de 9,000 iglesias y de esas solo 3,000 están con una denominación. Acá hay una ley de libertad de culto que si tú tienes 10 personas puedes generar un fichero de culto, se llama en Argentina, acá se llama personalidad jurídica, y puedes levantar una iglesia. Y no necesitas tener
a nadie que te apoye, solo tú puedes hacerlo. Entonces, eso ha generado una carencia de autoridad por una parte, y por otra parte, miles de pastores sin estar bajo autoridad de nadie. Entonces, Sin hay supervisión. una autonomía que no te imaginas. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, nuestro primer objetivo fue no estar en autonomía, no estar solos, no tenía sentido. Yo creo que yo siempre le digo a mis hermanos, ¿no? Nosotros los pastores somos ovejas con cascabel, ¿verdad? Somos ovejas igual. Nada más Dios nos puso un cascabel para poder guiar a otras, pero Frase somos, célebre del pastor Álvaro Camarena, ¿no? así es, somos Estuvo con ovejas nosotros igual. ese tiempo, es frase célebre y nos la recuerda el Señor a cada rato. Sí, o sea, necesitamos también supervisión, que alguien nos pastoree, que nos corrijan, que nos dirijan, que nos digan que está bien, que nos animen también, que nos amen, ¿verdad? Y bueno, fue lo primero que hicimos y nuestro primer contacto fue el pastor Chuy Olivares en ese tiempo, desde el año 2009, y el pastor nos contestó de manera muy amorosa. Tuvimos que dar algún tiempo fruto, ¿verdad? El Señor dio sus tiempos y ya desde el año 2005 que el pastor ya formalmente, no, 2015, perdón, 2015 que el pastor formalmente ya nos recibió en casa de oración y ha sido una enorme bendición hasta el día de hoy. Ay, que pues es una bendición tal y como dices, ¿no? Que esté esta supervisión y que se vea de esta forma, ¿no? No solamente la identificación con la doctrina, porque estoy seguro de que hay muchas otras iglesias y ministros que se identifican con la doctrina de casa de oración, pero es distinto eso a estar dispuestos a ser guiados, a ser exhortados y a ser supervisados ya por un grupo de pastores que tienen muchos años de experiencia, muchos años en el ministerio y sobre todo que aman la obra de Dios, ¿no? Que aman las almas, aman la obra de Dios y desean ver la obra de Dios siendo pues prosperada y creciendo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Así que yo la verdad admiro mucho, Pastor Jonathan, ese gesto de ustedes de viajar, hacer ese viaje tan largo desde Chile hasta México en cada conferencia de pastores que se hace en el mes de enero. En este año, como me comentabas, pues no fue posible debido a circunstancias pues que no tienen nada que ver con lo que ustedes quisieran, ¿no? Sino circunstancias complicadas, pero esperamos que pronto se pueda realizar ese viaje y vernos de nuevo y ahora sí comer ahí juntos los tacos y todo esto. Así que pues estamos listos para vernos también allá, Pastor, y también listos para enseñar, o más bien recibir la enseñanza. Así que te agradezco de nuevo por el tiempo. El tema que el Señor te puso allí es un mensaje para los padres que los hijos deben escuchar, ¿cierto? Ese es el tema y está muy interesante. Espero que los padres que están escuchando de nuestra congregación estén tomando notas y los hijos también que estén tomando notas, confiando en que el Señor va a fortalecer nuestras relaciones entre padres e hijos y así pues vamos a ver la gloria de Dios todos juntos. Así que, Pastor, apago mi cámara y te dejo para que puedas traernos esta enseñanza y que el Señor te use. Muchas gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, para poder comenzar vamos a hacer una oración, vamos a dedicar este tiempo al Señor y que el Señor hable a nuestros corazones, ¿verdad? Lo importante es eso, que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones, que sea más que un, un, una comprensión intelectual, el Señor puede hablar y nos ministre en nuestro ser. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres tan bueno con nosotros, Señor, por tener compasión de nuestras vidas, porque está tu palabra, estás tú, Señor, en nosotros hoy y nos permites darnos este tiempo para poder escuchar de tu palabra, poder ser ministrados, Señor, como padres y como hijos, Señor. Todos somos hijos y por eso te damos gracias, porque tu palabra alcanza, Señor, para todos y podemos el día de hoy tomar una lección de tu parte para poder vivirla, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, capacítanos y danos de tu gracia para poder vivir, Señor, tu palabra. Gracias por este tiempo con todo nuestro corazón. Te adoramos y te bendecimos por esta oportunidad y a través de Jesús oramos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ahí voy a estar compartiendo con ustedes los textos y todo lo que vamos a ir haciendo. Y este es un mensaje para padres que los hijos deben oír. No queríamos simplemente incluir a los padres en una clase o en un mensaje, sino a los hijos. Así que si estás ahí con tu hijo, nada más no lo agarre a codazos en la medida que vamos avanzando en el tema y los hijos tampoco a los padres, sino que recibamos del Señor lo que Él tiene para nosotros. Y sin duda, los padres tenemos un gran desafío.
y nuestros hijos creyentes tienen un tremendo desafío en estos tiempos que vivimos. Hoy los padres cristianos, para guiar bíblicamente a nuestros hijos, debemos de considerar no tan solo uno, sino varios hechos trascendentes, lo que otros padres en la historia no vivieron, como por ejemplo, y yo hacía algunas preguntas respecto a nuestras consideraciones como padres. ¿De qué manera los padres cristianos y las iglesias podemos revertir los efectos negativos y la influencia negativa de las redes sociales en nuestros hijos? ¿Cómo generamos que nuestros hijos reconozcan el consejo de la palabra de Dios como su conducta de vida en medio de una generación que sin duda está retorcida y perversa, que rechaza frontalmente a Dios y a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos detener la influencia repentina y sin duda desbordada de secularismo, de liberalismo, que convergen en las generaciones presentes y en las futuras? ¿Cómo educamos moral y bíblicamente a nuestros hijos afectados por una sociedad sin duda corrupta, inmoral y llena de anarquía? ¿Cómo podemos convencer a nuestros adolescentes hipersexualizados que el camino para un desarrollo auténtico en el diseño de Dios es Dios mismo respecto incluso a su sexualidad? El primer problema en nuestra iglesia actual respecto de este tema es que hemos diluido en nuestras iglesias la palabra de Dios. Los padres hemos considerado nuestra propia opinión, nuestra propia perspectiva respecto a los hijos y no hemos acudido seriamente a tomar la palabra de Dios. Muchas veces se toma la palabra de Dios simplemente como una opción, pero no como una ordenanza, porque el orden de la familia y la educación de nuestros hijos depende de cuánto nosotros conocemos y vivimos la palabra de Dios. Y esto ocurre porque nuestra generación se ha vuelto altamente intelectual respecto del evangelio. Y esto, mis hermanos, no es menospreciar en lo absoluto el conocimiento, pero hoy las personas usan simplemente y meramente el razonamiento intelectual para caminar y no dejan ser guiados por Dios y menos ser guiados por el Espíritu Santo y menos por los preceptos bíblicos respecto a la educación de los hijos. La palabra de Dios en muchas personas hoy simplemente está quedando en las cabezas, pero no está bajando al corazón. Es por eso que mucha gente vive simplemente un evangelio meramente intelectual. Y tenemos un alto porcentaje de padres que hoy dedican más tiempo incluso a sus propios deleites, desde el trabajo hasta sus pasatiempos. Menosprecian el tiempo que Dios nos da precioso para poder educar y para poder guiar a nuestros hijos. Yo a esto le llamo que hoy los padres viven un evangelio romántico. Los padres dicen, yo voy a hacer mis cosas porque Dios lo va a cuidar. No importa lo que yo haga, yo oro por mi hijo y Dios se va a encargar. Dios se encarga de hacer esto o aquello, no por él o por ella. Dios le va a impedir pecar. Una vez escuché a una hermana que decía, yo oro por mis hijos para que les impida pecar. Mil frases que hemos oído de creyentes que han menospreciado su responsabilidad. Y sin duda que por ignorancia bíblica y por flojera han creído ideas románticas respecto al cuidado y la obra de Dios para con nuestros hijos y no han tomado la responsabilidad que Dios nos da en su palabra. Dios nos ha delegado una responsabilidad. Dios le dio una responsabilidad a los padres para con los hijos respecto a la educación cristiana, pero también Dios le dio una responsabilidad a los hijos para con los padres. Y la Biblia es clara respecto del carácter de los hombres, el carácter de las mujeres, de los jóvenes y de las personas de los últimos tiempos. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. La Nueva Traducción Viviente dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Fíjense, está hablando de la gente, está haciendo una generalidad. No está hablando de los del mundo, está diciendo la gente. Dice el 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres, a sus padres, dice, y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, o sea, nada para ellos será sagrado. No amarán ni perdonarán, dice, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿no?
pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y qué frase es con la que termina Pablo a Timoteo? Aléjate de esa clase de individuos. Estos textos a mí, mis hermanos, me dan mucha tristeza porque vemos estas características dentro de la iglesia. Muchos cuando leen estos textos creen que solo se habla del mundo y del carácter del mundo, lo cual es cierto, pero estas características hoy, mis hermanos, padres e hijos, abundan en creyentes que consideran que solo algunas características no les hace tan carnales, ¿verdad? Nos hemos vuelto tolerantes de estas características dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras iglesias. Y la causa de esto es la secularización de la iglesia. La secularización ha diluido los principios bíblicos, haciendo creer a la nueva generación de creyentes que Dios nos habla por medio de opciones. Y estas opciones creen muchos jóvenes en las iglesias y los hermanos en las iglesias, que son elegibles. Yo puedo elegirlas o no. Lo que genera que una nueva generación de creyentes solo toma parte de lo que le gusta, ¿verdad? Como las redes sociales, le dan un like porque simplemente les gusta o porque les conviene y desecha las verdades que no considera importantes en su vida espiritual. Hermanos, padres e hijos, nos hemos olvidado que la palabra de Dios nos enseña mandatos, ordenanzas y preceptos que no podemos manejar en lo absoluto a nuestro antojo. Son verdades y principios que debemos, dice la palabra, obedecer y vivir aún contra nuestro propio intelecto humano, que sin duda ha sido contaminado por ideas. Y esta es la urgencia que tenemos los creyentes hoy, comprender la palabra de Dios en profundidad y además aplicar esa palabra de Dios cada día a nuestra vida. Un principio, una verdad a la vez. Yo les invito, más que tener hambre de conocer muchas cosas, el pastor allá en la iglesia predica una verdad el día domingo, una verdad también entre semana o dos verdades entre semana. Esforcémonos por cumplir y vivir esas verdades. El pastor a lo mejor dice algo muy simple el fin de semana. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué palabra de Dios! Debemos esforzarnos en no mentir. ¿Cuál es nuestro deber ahora? No mentir, no vivir para la mentira, sino hablar verdad. Y para muchos va a ser un esfuerzo que puede tomar mucho tiempo. ¿De qué sirve entonces querer conocer muchas cosas si no las aplicamos? Vivamos y apliquemos un principio, una verdad a la vez, que se hagan vida en mí y que su Espíritu Santo nos pueda guiar, ¿verdad? Y capacitar verdaderamente. Es por eso que los creyentes de este tiempo consideramos incluso disminuido el poder de Dios, que transforma, que renueva, que fortalece, que levanta, que sana, que restaura. Hoy hay más formas de aceptación de tratamientos psicológicos, de tratamientos farmacológicos, de tranquilizantes, que del poder de Dios. Y nos hemos equivocado porque se ha diluido el mensaje de la palabra de Dios. Es por eso estas palabras que están aquí escritas. Es bueno que sepas, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, la obra redentora de Cristo y la obra del Espíritu Santo en el corazón. Wow, una característica entonces, de acuerdo a los textos, es una sociedad separada de Dios que incluye la desobediencia a los padres y la ingratitud, o sea, ser mal agradecidos. Es por esto, mis hermanos, que este mensaje es para padres, pero que los hijos deben oír, porque podemos enseñar respecto a las responsabilidades de los padres y a los padres podemos guiarlos, pero hay una parte compartida en el Evangelio donde los hijos también tienen una gran responsabilidad, que es actuar en oposición a una sociedad desobediente a los padres, a una sociedad mal agradecida en la que vivimos. Y este reto es solo para padres e hijos valientes, dispuestos a tomar un reto bíblico, a vivir la palabra de Dios por sobre todas las ideas sociales de la actualidad. Dios se ocupó en su palabra de dejarnos parámetros.
los que debemos estudiar seriamente. Y aquí les va el desafío de vida a los padres y a los hijos. Vamos a leer Efesios 6, 1 al 4, y dice así. Dice, hijos, ahí lo voy a poner en grande para que todos ustedes lo puedan ver bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ponga atención, en estos textos hay una instrucción para los hijos y para los padres. Desde el versículo 1 al 3 habla a los hijos y dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, dice, hijos, ¿por qué deben obedecer a sus padres? ¿Por qué? Y el texto dice, obedezcan a sus padres primero en el Señor. Segundo, porque es justo. Tercero, porque esto es honra para tus padres. Cuarto, para que les vaya bien y seas de larga vida. A lo mejor los hijos van a decir, oye, pastor, ya hemos escuchado estos textos muchas veces, pero ¿será necesario que les expliquemos mucho más? Yo creo que sí. Vamos desde el inicio, con la definición bíblica respecto de la obediencia. Y espero que esto que vamos a aprender hoy sea de mucha bendición. Fíjense, la palabra obedecer, yo creo que esto ya lo deben haber estudiado en algún momento. En el griego, la palabra obediencia es hapakouo. Se los quiero explicar así muy simple, porque aquí hay una gran verdad. Y esta palabra, hapakouo, significa estar bajo mandato, bajo autoridad, prestar atención, dice, escuchar, y también significa confiar. Lo que hacemos la mayoría de los pastores, le voy a poner en grande para que ustedes lo puedan ver bien, y yo pueda explicarles bien. Lo que hacemos muchos pastores es lo siguiente. Les queremos explicar el griego para que ustedes vean que la palabra de Dios así lo dice. Y acá está la palabra, aquí está la palabra hapakouo, que ahora les voy a explicar. Y acá está su número Strong, 52:17. Fíjense lo que dice el número Strong. Quiero que lo veamos, muy interesante. Hapakouo, ¿se dan cuenta? La definición es muy simple, oír bajo como subordinado, es decir, escuchar con atención, por implicación, prestar atención o conformarse, escuchar, obedecer. Pero yo quiero ir un poquitito más allá. Fíjense, esta palabra que yo les subrayé acá, hapakouo, está declinada. Esto quiere decir que está conjugada. ¿Ok? Y esto es muy interesante. La Biblia no tan solo nos enseña el original, sino que nos muestra que cada palabra está definida para explicarnos algo de manera definida. Dios inspiró a cada autor bíblico a escribir en un tiempo, en una conjugación que nos hablara aún más de lo que Dios demanda de nosotros. Entonces esta palabra aquí, hapakouo, si yo tomo lo que dicen en el original, aquí voy con mi pluma, para que ustedes puedan ver bien. Dice así, la palabra ya declinada es hapakouete. O sea, a lo mejor dicen, yo no sé leer griego, pastor, me puede engañar. No, estoy diciéndoles lo que es. Hapakouete. Pero ¿saben lo que quiero explicarles? Que acá existe un parsing. Esto que aparece debajo de las palabras en griego se llama parsing. Y me explica el tiempo, el modo, me explica en qué conjugación está el verbo. Y acá nos dice que esta palabra, hapakouete, es un verbo, dice, presente activo imperativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí voy otra vez. Ahí voy. Significa que hapakouete, la palabra obedecer, está en presente. Esto quiere decir que yo debo de obedecer cada día. Está en verbo presente. Cada día, cuando tú, hijo, le dices al Señor, ¿cuándo debo de obedecer? El Señor te dice, cada día. Cada día. Es un verbo activo. Pero además, dice la Biblia que es un verbo, presente.
cada día, un verbo presente. Pero además es activo. Esto quiere decir que tú tienes que ejercer la acción. Tú debes de obedecer. A quien está escrita esta palabra es quien debe de obedecer. Hijos, obedeced, presente, todos los días, presente. ¿De qué manera? Activa, debes de hacerlo, pero además es imperativo. Es una ordenanza, no es una opción. Entonces este verbo nos dice realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hijos, obedezcan con una simple palabra, todos los días, de manera activa. Es un mandato, no es una opción, es un mandato de Dios. Obedecer, obedecer. Entonces Pablo dice, hijos, la obediencia es un mandato de Dios a los hijos para con los padres, que sea permanente, es presente, siempre, siempre hay que obedecer, cada día. ¿De qué manera? Activa. Los hijos deben de obedecer a los padres. ¿Y por qué? Porque es un imperativo, es una orden de Dios para los hijos. Y ahí no se queda el apóstol Pablo, dice, hijos, obedeced en el Señor. Obedeced en el Señor, dice el texto. Y esto quiere decir, en el Señor, el prefijo en, obedecer, en el Señor, habla de dentro. Todo hijo que se considere cristiano, o todo padre que considere que está guiando a sus hijos en el Señor, debe de considerar el hijo que la obediencia a sus padres es obediencia a Dios. Fue Dios quien puso a tus padres como autoridad para contigo. No fue el azar, no fue la casualidad, fue Dios. Wow, entonces, ¿quién nos dio a los padres que tenemos? Fue Dios mismo y demanda de los hijos obediencia cada día de manera activa. Por eso Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor. Porque si ustedes obedecen al Señor y aman al Señor, obedecerán a sus padres. Dice, porque esto es justo, dice el texto. Esto es lo que Dios espera de sus hijos, rectitud moral y espiritual de los hijos, que consideren vivir justamente. Si Dios demanda algo de nosotros, debemos de hacerlo por amor de su nombre. Por eso nos habla el original, esto de que es justo, es un verbo presente activo indicativo, nos habla de una consideración permanente. ¿Por qué el hijo debe de obedecer a sus padres? Porque es una consideración permanente en su mente y en su corazón, de obedecer por amor al Señor, quien puso como autoridad a sus padres para con él, porque el Señor así lo demanda y porque debe ser permanente, porque es justo, por amor al nombre de nuestro Señor. Wow. Entonces, fíjense, obedecemos primero. Aquí voy a poner la siguiente. Obedecemos primero, dice el texto, en el Señor porque es justo. El versículo 2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y esto nos habla ahora de respeto. Los lazos familiares se rompen cuando el respeto falta. Y esto genera deshonra a los padres. Cuando obedecemos, considerando a Dios, honramos a Dios y honramos a nuestros padres. Y esto genera que cumplamos con el mandato de Dios, porque estamos honrando a nuestros padres, porque estamos honrando también a Dios. Y asimismo, si desobedecemos a nuestros padres, deshonramos a Dios y asimismo deshonramos a nuestros padres. Por lo tanto, estamos pecando contra Dios. Dios es el parámetro que deben de usar nuestros hijos. Mis hermanos, cuando tú hablas de un parámetro de obediencia, no te pongas tú mismo. Pon a Dios. Ese es el parámetro respecto de la obediencia, más que el amor paternal, más que el lazo sanguíneo, más que cualquier unidad familiar. El profundo respeto y amor a Dios debe de guiar a nuestros hijos respecto a la obediencia y a la honra. Dios debe ser el parámetro, no nosotros. Cuando a tu hijo le dices, me tienes que respetar porque yo soy tu padre, estás quitando a Dios. Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos de decirles, ustedes necesitan de Dios. Ustedes deben de honrarnos y respetarnos porque esto es justo ante Dios, porque lo hacen a sí mismo para con Dios y ustedes necesitan de Dios. Y cuando ustedes nos honran, honran a Dios y están en el orden de Dios. Wow, qué interesante verlo desde esa perspectiva. ¿Y por qué obedecer entonces, pueden decir los hijos? ¿Por qué debo de honrar a Dios? ¿Por qué debo de honrar a mis padres? ¿Por qué hacerlo poniendo a Dios como el filtro de mi obediencia? ¿Y por qué hacerlo? Porque es justo. Dice el versículo 3, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y no tan solo eso, dice el versículo 3. Dice, estoy en el 1 ahí, perdón. Voy a retroceder aquí. Ahí estoy. El 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
¿Por qué obedecer los consejos de mi padre mirando al Señor? Puedo decir cualquier hijo. ¿Por qué hacerlo? Porque un padre, una madre que teme a Dios, va a guiar a sus hijos en rectitud. Porque los padres que aman al Señor guiarán a sus hijos hacia lo más conveniente, hacia lo recto. Porque tienen más experiencia que los hijos. Porque han vivido más que los hijos, tienen más conocimiento que los hijos, tienen más vida y experiencias que los hijos, y porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y es porque el padre, sin duda, debe de conocer más de Dios que los hijos, y debe de conocer más de la palabra de Dios que los hijos. Es por esto que el consejo del padre y la obediencia del hijo va a guiar al hijo a un mejor camino, que le vaya bien, que va a ser un camino en el cual él caminará y le irá bien, y será de larga vida como recompensa de Dios sobre la tierra. Para que te vaya bien. ¿Cuál es la conveniencia de la obediencia? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios, sin duda, hijos, tiene propósitos para con todos ustedes. Yo creo que tiene grandes planes con cada uno de nuestros hijos, pero demanda de nuestros hijos obediencia. Y sabemos que este principio solo se puede quebrantar cuando los padres viven en oposición o demandan que los hijos vivan en oposición a Dios. Todo consejo de los padres hacia los hijos que no incluya vivir en oposición a Dios demanda obediencia. Fíjense que es hermoso cómo la palabra de Dios nos enseña a los hijos a obedecer a nuestros padres en base al amor, en base a Dios mismo. Yo, a modo de aprendizaje, les quiero mostrar cómo en el Antiguo Testamento se advierte a los hijos rebeldes. Si ya lo han leído, va a ser enriquecedor, pero si no, esto va a ser muy sorprendente. Fíjense lo que dice Deuteronomio, voy a leer 21, Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice, supongamos que un hombre, la Nueva Traducción Viviente, tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. O sea, eran buenos padres, le daban parámetros, lo disciplinaban, pero él no quería obedecer. Era un hijo terco y rebelde. El versículo 19 dice, en un caso así, que no quiere entender, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Imagínense qué clase de hijo era. Pero fíjense la resolución en estos casos. Entonces dice el 21, todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Fíjense, la última palabra nos explica el porqué de estos parámetros en la ley. Sin duda, no es una proposición de cómo debería ser la disciplina actual, para nada. Ni siquiera es un apoyo bíblico que puede ser usado por algunos padres para maltratar a sus hijos, en lo absoluto. Aquí habla de hijos adultos que no quisieron entender nunca. Y es importante considerarlo como la información que tenía Israel respecto de los hijos rebeldes. Con estos mandatos, una pregunta, ¿qué hijo querría ser rebelde? ¿Se imaginan alguno? Ya debería ser muy terco, debiera ser, pero extremadamente terco para querer el hijo ser rebelde sabiendo las consecuencias. Entonces, con estos mandatos era la manera de mantener en obediencia a los hijos. Sin duda era una manera forzosa, no era voluntaria, y así los hijos iban a obedecer sí o sí a los padres, pero no en el Señor. ¿Cuál era el fundamento de la obediencia en estos casos? El temor. El temor. Es por esto, mis hermanos, y aquí es donde los padres, algunos les están dando un codazo ahí a su hijo o una mirada ahí como diciéndole, ¿ves? A sus hijos. El primer mensaje para los hijos es, mis hermanos, ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecer y para qué obedecer, pastor? Obedecemos primero, la Biblia dice, en el Señor, por amor al Señor, porque yo quiero tener un encuentro con el Señor, tu hijo, debes de tener un encuentro personal con el Señor. Tú debes de conocer al Señor por tus propios medios. Tus padres están siendo un buen ejemplo, son quienes te guían, pero tú necesitas de Dios. Tú de manera personal y particular necesitas de Dios.
Y debes de obedecer a Dios porque Él es el primer parámetro. Debemos de obedecer siempre, un verbo presente, activo, imperativo. Deben de obedecer nuestros hijos siempre y los hijos deben de obedecer siempre, cada día, en el Señor, de manera activa, como una ordenanza. Porque amamos al Señor y si tú quieres del Señor, tienes que honrar a Dios, porque esto es justo de hacerlo. El Señor es el parámetro y debes de honrar a Dios y así honrarás a tus padres. ¿Y cuál es el propósito? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y en la misma dirección, en el versículo 4 de Efesios 6:1, lo que estábamos, Efesios 6, versículo 4, a los padres Dios nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora es el desafío para los padres. ¿Qué clase de desafío? Nos habla de no criarlos como creemos que debemos de criarlos, ni de cómo me criaron a mí y menos yo hacer con ellos lo que no hicieron conmigo. La palabra de Dios es clara. Debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que Dios demanda que los padres hagamos es instruirnos, porque la disciplina y la amonestación vienen del Señor. No es hacerlo a nuestra manera, es negarnos a nuestras ideas y dedicar tiempo a instruirnos en la palabra de Dios para guiar a nuestros hijos. Mis hermanos, padres, ahora ustedes, nosotros, nuestra relación con Dios también es una relación de obediencia y nuestra obediencia debe de cimentarse en la palabra de Dios, en conocerla, en vivirla. Y aquí yo les quiero compartir un texto para que podamos aplicar en la educación de nuestros hijos. Un texto que a veces no se ocupa en la educación de los padres a los hijos, pero que es necesario hacerlo. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo, y les comparto. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Wow, padres, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué palabra! Este debe ser el pilar fundamental de los padres para con los hijos. Esto no habla de algunos creyentes o de quien tiene alguna labor de liderazgo o servicio a la iglesia. Habla del creyente, habla de toda la iglesia, habla de todo el pueblo de Dios. Y este texto debe ser un estandarte en nuestra relación natural y espiritual con nuestros hijos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad. Útil para enseñarlos y enseñarles a ellos lo que es la verdad. ¿Y cómo comenzamos, mis hermanos? ¿Cómo iniciamos respecto a los mandatos que tiene el Señor para con nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Honrando a Dios. ¿Y cómo? Fíjense lo que decía Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La forma en que ellos nos tratan y cómo los tratamos debe ser el primer parámetro. Nosotros debemos de entender que la Biblia nos llama a poner a Dios como un filtro en la educación de nuestros hijos, pero nosotros tomando el lugar de padres. Dice el texto, y vosotros, padres, primero hijos, obedeced, y vosotros, padres. Esta palabra nos habla de algo muy importante. Mi hermano, tú y tu hijo debemos de comprender y deben de comprender que Dios nos dio una jerarquía. No somos iguales. Podemos tener una relación de amistad y ser amigos con nuestros hijos. Hay confianza y les amamos, pero somos sus padres y debe de haber respeto. Es imposible que nuestros hijos obedezcan la autoridad invisible de Dios si son incapaces de obedecer a las autoridades visibles que somos nosotros. Hoy los hijos le hablan a los padres de la misma manera en cómo tratan a sus amigos de la escuela. Hoy hay hijos que golpean a sus padres desde pequeñitos y a los padres hasta les causa risa. Yo he visto hermanos que los hijos pequeñitos le golpean en la cara y el papá, ¡ah, qué lindo!
Mis hermanos, ¿eso causa risa? Algunos hijos ya de grandes son groseros y golpean a sus padres. Y hay casos extremos, ¿no? Que hemos visto ya, hijos jóvenes. Hoy los padres justifican la carencia de disciplina y respeto de los hijos hacia los padres respecto a los problemas de hiperactividad. Justifican con la hiperactividad la mala enseñanza y la poca disciplina para con sus hijos. Hoy hemos visto incluso casos de padres que tratan a los hijos de usted y hijos que tratan a los padres de tú. Acá en Chile se da mucho eso, ¿no? Dicen, oye, tú anda a plancharme la ropa, le dice el hijo a la mamá. Y la mamá le dice, ¿y usted, mi niño, qué va a querer además de plancharle la ropa? ¿Y cómo es eso? ¿Quién es la autoridad? A eso se refiere el texto primero. Y vosotros, padres. O sea, no te olvides, tú no eres hijo, tú eres padre. Es por esto que necesitamos urgentemente, mis hermanos, de la palabra de Dios y su instrucción. Debemos filtrar por medio de la palabra de Dios, que nos podamos dar a entender con nuestros hijos, llenos de amor, que debemos enseñarles desde nuestra posición de padres la obediencia. Y es donde inicia todo. Si Dios demanda obediencia para los hijos, es porque los padres deben de enseñarles obediencia. Y para eso los padres deben de conocer, saber y vivir en obediencia a Dios, primeramente para demandar obediencia. ¿Qué les parece? Fuerte, ¿verdad? Por eso Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Primero, cuando enseñes a tu hijo en el modo en cómo lo guías y enseñas, no lo provoques, dice el texto, a ira. Los padres ciertamente tienen la oportunidad de provocar a ira a sus hijos a través de una actitud o un trato cruel o un trato crítico que atormenta al niño en lugar de educarlo. Pero los padres cristianos nunca debemos de ser así. No debemos de ocupar la crítica como un estandarte para impulsarlos. Algunos padres dicen, oye, yo cuando era niño tenía mejores calificaciones que tú. Y si tomáramos una máquina del tiempo, así como Volver al Futuro, ¿se imaginan? Y nos pasara todo lo contrario, se dieran cuenta que tú eras de esos que copiaba en la escuela, que no tomabas atención. Es difícil, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, no compares, no pongas la crítica como un estandarte, no te desahogues con él. Por eso habla de no provocarlos a ira. Hay padres que se desahogan con sus hijos. Tampoco para que los castigues cuando estás enojado o cuando estás llenos de cólera. Cuando estás de manera incontrolable o con una actitud incontrolable, ten cuidado, porque tus hijos deben ver en ti la obra de Dios. Deben ver en nosotros la obra viva de Dios, que transforma, que cambia las vidas. Debemos de vivir nosotros los padres en orden y con prudencia. Y esto quiere decir además que no te vayas al otro extremo. Ok, pastor, entonces, ¿cómo le hago? No te vayas tampoco al otro extremo que lo vas a tratar como débil o de manera muy delicada, ¿no? Debemos de tener una actitud cristiana, nuestro carácter bajo control. Tenemos que tener un equilibrio cuando educamos a nuestros hijos, que la disciplina sea siempre y la educación sea siempre en el temor del Señor. Si les enseñamos obediencia, que vean en nosotros primero a padres obedientes, sujetos a Dios, llenos del poder transformador de Dios, para que cuando les demandemos obediencia, nuestros hijos consideren a Dios también para ser obedientes. Mis hermanos, cuando enseñemos a nuestros hijos, en el modo en cómo lo guiamos y enseñamos, no lo provoquemos a ira. Tampoco nos vayamos al otro extremo de no decirle nada o de tratarlos casi siendo negligentes, sino al contrario, a través de la disciplina bíblica y la amonestación, enseñarles. Y hay dos cosas con las que terminaremos. Dice el texto, si no criadlos en disciplina y amonestación. Esto no significa simplemente regañar a tus hijos en el sentido de amonestarles. Significa entrenar y amonestar. La primera responsabilidad que tenemos entonces los padres es ser un ejemplo espiritual para los hijos. Para poder criarlos en disciplina y amonestación del Señor, debemos de ser ejemplo para ellos. Y ese es tu primer desafío, padre, ser ejemplo para tus hijos. Yo les decía a los hermanos el domingo, no es posible que los hijos estén despertando al papá los domingos para ir a la iglesia. ¿Qué ejemplo espiritual somos? Los padres deberíamos ser y debemos ser que los que el domingo estamos despertándolos a todos, a la esposa animándola,
diciéndole que se ve hermosa con la ropa que lleva. A nuestros hijos, ya hijos, vamos para que lleguemos temprano, despertándolos a todos. Si tienes tiempo de preparar ahí algo de comer, hacer una oración antes de salir de casa, eso es un ejemplo de búsqueda de Dios. Eso es un ejemplo para que ellos se animen a darse cuenta de que Dios es real en medio de una sociedad que rechaza el evangelio, que Dios es real. Es un gran desafío. Por eso el texto nos guía. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como les decía, aquí hay dos cosas con las que vamos a terminar. Dice el texto, disciplina. Mi hermano, disciplina no es castigo, es guía, es instrucción. La palabra disciplina en sí misma significa que es educación mediante reglas, parámetros, normas, lineamientos, además de recompensas y cuando es necesario, castigo. Y así nos instruye la palabra. La palabra nos dice, pon lineamientos, pon parámetros a tus hijos, establece normas en tu casa, sé consecuente con estas normas. Mira la palabra de Dios, considera su consejo en tu lineamiento familiar, en tu lineamiento como padre para con tus hijos. Parte de la disciplina, mis hermanos, y este es el primer consejo respecto de la disciplina en el hogar. Parte de la disciplina familiar debe ser el culto familiar. La instrucción permanente, el que se congreguen y busquen a Dios como familia, el enseñarles cuánto necesitan tus hijos de Dios en medio de una sociedad perdida, que los arrastra, que los cautiva, que les quiere cambiar sus cimientos, sus pensamientos, que les lleva a considerar en verdad si está bien o no vivir en santidad, si la pureza es necesaria o no, su integridad para el mundo está pasada de moda y nosotros necesitamos alimentar a nuestros hijos cada día, cimentándolos en el poder de Dios. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo le haremos? Nosotros tenemos 3 hijos, como contábamos. 2 de ellos ya van a la universidad y mi hija hoy, por gracia de Dios, aplicó para entrar a la universidad este año. Y yo digo, Señor, cuando ellos se van en el autobús, cuando toman el metro acá en Santiago, cuando van a relacionarse con sus compañeros que viven en una anarquía total, le digo, Señor, guárdales, guarda sus vidas. Pero eso no es todo, eso pasaría a ser meramente un evento romántico si es que yo no hago algo también de instruirles aquí en casa como padres, con mi esposa, guiarles en el temor del Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios y asimismo en que ellos puedan conocer por su propio medio al Dios que transforma, que cuida, que guarda, que protege y que en verdad nos da el poder de mantenernos en santidad para su gloria. Nuestros hijos necesitan de Dios y nosotros los padres necesitamos llevarlos permanentemente a los pies de nuestro Salvador. Establece, mi hermano, como primera norma de disciplina en tu casa, una vida familiar y personal de adoración permanente a Dios. Así como yo he visto los cultos como hoy en casa, donde se adora al Señor, que sea algo permanente en tu casa. Y segundo dice, criadlos en disciplina y amonestación. La palabra amonestación es instrucción. Un hijo en un hogar cristiano debe recibir instrucción cristiana para que pueda tener una relación real con Cristo, para que sea fortalecido cuando tenga que enfrentarse a un sistema de valores en oposición a Dios que existe en el mundo permanentemente. Todo padre debiera tener el privilegio de guiar a su propio hijo al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. El vínculo de amor que existe entre el padre y el hijo es el resultado de la devoción a Dios. Y mis hermanos, si como padres no buscamos a Dios en serio, si no doblegamos nuestro corazón y todo nuestro ser ante Dios, rogando por su misericordia, por su bondad y el cuidado sobre nuestros hijos, si no hacemos todo esto anterior que estamos apenas nombrando, sin duda, Dios podrá hacer su obra cuando nos dobleguemos. Si nosotros hacemos todo esto de buscar a Dios, de dedicar tiempo para ellos, de enseñarles la palabra, Dios los cuidará y Dios los guiará. Guardará sus mentes, les fortalecerá para vivir en medio de esta terrible sociedad actual. Es por eso la palabra amonestación, que es instrucción, una instrucción permanente, es la que Dios demanda de los padres para con los hijos. No son solo lineamientos, son verdades, son principios, son mandatos, son estatutos bíblicos para que nuestros hijos tengan cimientos firmes, para que cuando salgan al mundo
el mundo no los absorba, sino que sea como la oración que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, su iglesia. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres, que los guardes del mal. Esa debiera ser nuestra oración diaria por nuestros hijos y nuestra acción diaria, el que ellos puedan conocer de la palabra de Dios. Mis hermanos, para terminar, quiero dejarles algunos textos para que ustedes puedan reforzar cada día la instrucción que Dios nos demanda. Nuestro texto con el que hoy hicimos nuestra enseñanza completa era Efesios 6, del 1 al 4, que dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes, dice, pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Proverbios 1, 8 y 9, a los hijos les dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre, lo que aprendas de ellos, fíjense, de ellos, de su vida, de lo que te digan y de cómo viven, te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijos, ¿escucharon? Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, padres, mira lo que Dios demanda de nosotros. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y eso no es todo. No olvides lo que dice la palabra de Dios. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críelos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de dónde? Del Señor. Ese es el desafío. No es como yo creo, no es como yo quiero, es como el Señor lo demanda. Yo les invito a que hagamos una oración, porque a lo mejor este tema puede ser muy breve, pero demanda mucho de nosotros. Yo estoy seguro, mi hermano, tú que eres hijo, joven, tú también, hermano, tú que eres padre. Dios nos confronta con su palabra, pero no para que aprendamos algo nuevo, sino como un desafío de vida para que vivamos respecto a lo que Dios demanda de nosotros. Y yo a eso te animo hoy, a que podamos este día tomar un desafío que aparece ahí en Efesios 6, del 1 al 4, a los hijos a obedecer a sus padres y a los padres a enseñar bajo parámetros, lineamientos y a través de la palabra de Dios a sus hijos, para que en verdad podamos ser familias a las cuales Dios fortalezca en medio de un mundo y una sociedad que se pierde cada día. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque queremos no tan solo conocer las verdades de tu palabra, sino que vivirlas. Ahora te rogamos, Señor, que nos capacites. No tenemos fuerzas por sí mismos, Señor. Por nosotros mismos no podemos. Como dice tu palabra, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Capacítanos. A lo mejor muchos nos sentimos ignorantes para guiar a nuestros hijos. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivir tu palabra, para guiar a nuestros hijos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres, porque probablemente hay hermanas solas que crían hijos. Hombres y mujeres, Señor, que podamos criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Asimismo, a nosotros los hijos y a nuestros hermanos jóvenes que son hijos, capacítales tú, Señor, para que puedan obedecer a sus padres, para que puedan ellos, Señor, reconocer cuánta necesidad tienen también de ti, cuánta necesidad tienen de Dios en su vida diaria y cotidiana, y que sin ti, Señor, no podemos vivir. Aunque la sociedad dicte lo contrario, aunque los jóvenes hoy y la sociedad con la que ellos se relacionan dicte lo contrario, fortaléceles, Señor. Nuestros hijos necesitan de ti. Por eso hoy doblegamos nuestro corazón a tus pies, Señor. Nuestros hijos necesitan de ti. Ayúdanos y capacítanos a nosotros para ser un buen ejemplo, para guiarles a ti, Señor, para no ser estorbo para sus vidas y para su crecimiento espiritual, sino para ser de edificación. Te damos gracias por tu palabra y por este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos allá en Casa de Oración Houston, en el cual podemos, Señor, hablar de lo que nos compete, que eres tú, de tu palabra y de lo que tú desafías en nuestras vidas. Con todo nuestro corazón te agradecemos y sabemos que tú nos vas a ayudar, porque te amamos y te necesitamos. Oramos a ti a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Wow, pastor, pues algo que sin duda nos desafía, algo que sin duda también nos alienta, porque no lo hacemos solos, lo hacemos con su espíritu y todo aquello que el Señor demanda de nosotros, porque pues por donde le veamos es una demanda, ¿no? Una expectativa que Dios
que Dios tiene de nosotros, y todo lo que recibimos como demanda de parte de Dios, pues también junto con eso recibimos las fuerzas para hacerlo, las herramientas para hacerlo. Y bueno, pues sin duda que el Señor no nos deja y no nos abandona cuando estamos trabajando en hacer su voluntad. Es nuestra oración que las generaciones que vienen detrás de nosotros sean las que continúen con lo que nosotros hemos empezado a edificar. Y esto pues hablo también en lo ministerial, pero obviamente aplica para todos los papás, ¿no? Generalmente ponemos los reflectores sobre los ministros, pero las mismas expectativas que Dios tiene para los ministros son para todos los creyentes, pues los ministros somos ejemplo de lo que es un buen cristiano, ¿no? Un buen creyente. Así que eso nos deja mucho en lo que podemos reflexionar, nos deja mucho en lo que podemos trabajar. Y qué bueno que los hijos estén oyendo para que no les caiga de sorpresa, ¿no? Creo que es un buen momento para hablar con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué, hijo, hija, hijos? A partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Vamos a buscar al Señor. Y nosotros tratamos de luchar contra la corriente. Yo hablo por el país en el que vivo. Acá las cosas son en lo espiritual. Así, es la mujer la que va jalando la carreta, empujando, y el varón pues está cansado porque trabaja mucho, pero yo no me quiero conformar a ese modelo que hay acá, sino que podamos ser una generación distinta en donde los varones toman esa responsabilidad como padre, la mujer sujetando a su marido, sujetándose, perdón, a su marido, y los hijos pues siguiendo ese rol. Así que padres, tenemos mucho en qué trabajar. Claro que sí, pastor. Y sabemos que a pesar de, acá también ocurre mucho, ¿no? La sociedad acá en Chile es muy trabajólica, está muy involucrada en lo que es la adquisición de bienes por sobre la familia. Así es que es muy difícil, pero a los hermanos siempre les hablamos al respecto de ir contra la corriente. No podemos conformarnos al mundo, dice la palabra, ¿no? Sino Exacto. que tenemos que renovarnos conforme a lo que el Señor establece en su palabra, la renovación de nuestro entendimiento, que el Señor haga su obra en nosotros. Y es un desafío sin duda que a pesar de vivir en la sociedad en la que vivimos, vivir contra el modelo de la sociedad en la que vivimos. Ese es el desafío de la iglesia actual, sin duda. Y es donde veremos glorificado al Señor también en nuestras vidas, ¿verdad? Ese es Veremos el la obra cristianismo. del poder de Ujú. Dios. Así es, ese es el cristianismo, una contracultura, vamos nadando contracorriente, y el texto que leías al principio, en esa versión lo pone muy claro, ¿no? Personas que solo, amadores de sí mismos, personas que solo pensarán en su propio bienestar, en su propio placer, son las características de las personas de los últimos tiempos que sin duda estamos viviendo ahora, ¿no? Así que nosotros vamos contra la corriente, y gracias, pastor, por dejarte usar por el Señor y traernos esta palabra de exhortación para los padres, la primera del año que trae el Señor para nosotros los padres, y sin duda pues nos deja mucho trabajo para hacer. Así que gracias, pastor, gracias también a tu familia, a todos quienes te apoyaron por allí para que se hiciera esta excelente presentación ahí con los versículos y eso. Luego me tienes que enseñar un poquito cómo hacerlo para mejorar la parte mía, porque se ve muy bien. Gracias, pastor, por el esfuerzo y hacer las cosas con excelencia para Dios. Un abrazo a nuestros hermanos por allá en Santiago, en Chile, y a los que quieran seguir escuchando predicaciones del pastor Jonathan, te pueden encontrar allí, pastor, como Casa de Oración Santiago, ¿verdad? Correcto. Sí, Casa de Muy, Oración Santa. Ahí pueden escuchar las enseñanzas, las series y mucho que aprender. Así que, pastor, gracias, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo desde Houston, Texas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias.